¿Qué show, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo de Archivos. Me acompaña como siempre Timmy. Mi nombre es Susisco. Y el día de hoy tenemos a un invitadazo, Eduardo Covarrubias, director, actor, realizador, productor, de todo. No tanto, pero casi. Y sobre todo una figura muy presente para muchos estudiantes, muchas personas que estudian de cine, estudian de actuación, de dirección. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí, Lalo. Gracias a ustedes. Lalo para los compas también. Así es, Lalo para los compas. Así es, gracias a ustedes, chicos. No, a ti. Como dices, sí, una figura muy presente. Yo lo tuve como maestro. Tuve el placer de que me dio clases ahí en el ITESO, en ficción. Una persona con mucha apertura y con una sensibilidad muy, muy grande, ¿no? Sí. De hecho, desde ahí me empecé a acercar un poquito más a este mundo de la dirección, de los actores también. O sea, no hago actuación, pero sí me gustó mucho ese rollo de ver cómo transmitir la esencia, ¿no? De tu historia con los actores, desde el guión hasta la puesta en escena. Y eso todo lo aprendí contigo y pues fue un placer tenerte ahí como maestro, ¿no? Gracias. Aquí siempre empezamos con una pregunta muy, a lo mejor básica pero esencial. Esencial, como para que te conozcan mejor. Y es cómo fue ese primer acercamiento al cine, cómo fue que tú decidiste tomar este camino. ¿Qué fue lo que te despertó al cine? Que a todos nos despierta muchas cosas y que se nos hace una cosa muy bella. Pero a ti, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo salió? Pues en realidad fue totalmente accidental. Ok. Digo, a lo mejor a ustedes y a la gente joven que vea esto les puede llamar la atención, les puede parecer a lo mejor incluso hasta inaudito. Pero en mi época estábamos hablando que en realidad el cine no era una opción de estudio. O sea, no existían escuelas de cine. Ahora es moneda común y corriente, ¿no? O sea, hay muchísimas, todo el mundo quiere estudiar. Aparte, ha habido un boom, ¿no?, del recurso audiovisual a tal grado que incluso ya en muchas carreras se los ponen como materia optativa para que sepan hacer todo este tipo de productos. Claro. Es decir, el asunto de las redes sociales hizo que la herramienta audiovisual se convirtiera en algo sustancial de nuestras vidas, de la vida moderna, digamos. Pero eso vino en realidad con el internet, ¿no?, con los avances tecnológicos en muchísimos sentidos. Yo soy de esa generación que le tocó venir de lo análogo, me tocó convivir con lo análogo, me tocó ver el surgimiento de esta tecnología y me sigue tocando ver a dónde está llegando, ¿no? Que obviamente en niveles insospechados ahora con la mentada inteligencia artificial, ¿no? Ya estamos llegando a algo verdaderamente... pues el futuro ya está aquí, ¿no? Sí, básicamente. Literal, el futuro ya está acá. Y bueno, les digo esto porque a diferencia de lo que muchos pudieran pensar, pues yo nunca me planteé estudiar cine. Esa es la verdad. Yo siempre supe que quería estar involucrado en el medio artístico o en la comunicación. Cuando termino yo en la prepa empecé a involucrarme en el teatro y me encantó el teatro. Yo entré al teatro, por cierto, ni siquiera como actor. Mi vena, digamos, artística o por la cual termino en todo esto, empieza por la escritura, porque yo empecé escribiendo poemas, según yo, poemas, cuentos y cuentos cortos. Y cuando salgo de la secundaria, que tengo que elegir un taller artístico, solamente había baile folclórico, música y me decían que era como coro de iglesia. Entonces eso no me agradó. Yo tocaba la batería, ya tenía una banda y sí me gustaba eso, pero dije tocar la guitarra y las sonajas no era mi onda en ese momento. Sí. Y dibujo y teatro, 4 talleres nada más, y dije no, pues teatro.
pero no con ganas de actuar. De hecho, llego y le digo a la maestra Elvia Velasco, mi mentora, de hecho, y mi maestra, pues que yo no quería actuar. Okay. Que en todo caso le proponía que yo escribía, ¿no? Que le podía escribir textos y le gustó, le mostré mi trabajo, le gustó y me jaló como su asistente de dirección. Y luego me empezó a encargar obras de teatro con temáticas que necesitábamos ahí en la escuela y le gustó lo que hice. Y literal un día me aventó al escenario porque estábamos montando una obra donde el chico no le salía una parte, donde tenía que bailar y cantar y en fin, porque hice como una suerte de musical, escribí como una suerte de musical esa vez y me dice la maestra, Lalo, párate y hazlo tú para que el actor vea cómo tú te lo imaginaste, tú que escribiste. Y le dije, no, Elvia, yo no actúo nada, me aterraba la actuación. Y la maestra era muy fuerte. Dijiste que puedo decir chingaderas, ¿no? Entonces era muy cabrona, muy cabrona. Elvia Velasco, mi mamá putativa, ella me dice, hijo putativo, nos queremos mucho. Y entonces Elvia, le digo, Elvia, es que yo no actúo. Y me dice, que te subas, cabrón, te estoy diciendo, nada más quiero que vea cómo tú te lo imaginaste. Y yo, no, Elvia, que te subas, te estoy diciendo. Aterrado me subo y me acuerdo que dije, chale, estaban todos mis compañeros del taller de teatro. Me puse la corbata, el saco y me acuerdo que pensé, chingue su madre, yo lo voy a hacer justo eso, como me lo imaginé, valiéndome todo. Me acuerdo que me desconecté y lo hice así con la mano abierta con todo y termino y la maestra empezó a aplaudir, todos empezaron a aplaudir y me dice, te quedas, tú con el papel. Y yo, no, Elvia, yo que tú te quedas. Y sí, digo, aterrado por actuar, a partir de ese momento empecé a actuar. Y bueno, pasa el tiempo, terminó la prepa, no había recursos para estudiar, no existía tampoco la carrera de teatro ni la de cine. Yeah. Entonces dije, ¿qué se acerca más a lo mío? Ciencias de la comunicación. Ya existía Ciencias de la comunicación en el ITESO, pero en casa no había recursos para pagar allá. Había Ciencias de la comunicación en la UDG, pero era ingeniería, ¿me explico? O sea, no era técnicas. Ajá. Sí. No. Y dije, no, pues no. Y ya no estudié ninguna carrera. Y me puse a hacer teatro. Yo fui papá muy joven, a los 19 años tuve mi primera hija. Y me puse a chambear y me puse a hacer teatro. Y empecé a escribir mis textos, obras de teatro, sketch que yo hacía, panfletos políticos, para teatro callejero. Y me actuaba en Plaza Tapatía, así peleándome con los mimos y los payasitos de ahí por el lugar, literal, ¿eh? Y digo, Liut, mi ex esposa, que en aquel entonces estábamos juntos, y Shell, chiquitita, me acompañaban, literal, ellas sentadas y yo ahí haciendo un sketch, un monólogo que se llamaba La Caja P. Y bueno, no me quiero alargar tanto. Y entonces empecé ahí a actuar hasta que se abrió una convocatoria en la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara. En ese entonces existía la compañía y pagaban un sueldo por actuar. Y abrió la convocatoria para elegir nuevos actores que tenían que pasar por un prepodéutico de 1 mes o más. Y me inscribí. Y digo, no quiero extenderme mucho, pero bueno, el caso es que me inscribí. Sí, es que se me vienen un montón de recuerdos. Tú dilas. Y quedo. Okay. Entonces, bueno, la vida me cambió en ese instante porque yo fui taxista, vendí hot dogs, raspados, en fin, para sobrevivir. Y en ese momento, pues, me cambió la vida porque dejé todo lo demás. Me quedé en la compañía de teatro. Y bueno, ahí estuve 1 año, 1 año y medio. Desapareció lamentablemente la compañía. Y me conecté inmediatamente a dar clases de actuación en taller. Y en ese inter, esta amiga, Elvia Velasco, dice, oye, un amigo viene a estudiar cine en Polonia y quiere dar un taller, como los que queremos dar. Va a dar un taller de lenguaje y narrativa y para actores, por si tienen la oportunidad de actuar. Dice, entonces, es gratis.
¿No lo quieres tomar? Y yo, pues, claro, dije, por supuesto. Me meto al taller y me voló. Fue para mí, no estoy exagerando, fue milagroso, inaudito, sorprendente, como nunca había pensado yo en cine, nunca, te lo juro. O sea, claro que iba al cine y disfrutaba pero hacerlo y ver cómo se hacía, porque nos enseñó de lenguaje cinematográfico, grabamos un cortito que yo actué y yo dirigí una parte, y yo fui el único de toda la bola de chicos que estaban ahí. Yo tenía en ese entonces, te estoy hablando que tenía 22, 23 años. Me clavé gruesísimo y Ramón Gil Olivo, el doctor Ramón Gil Olivo, ya falleció, me dice, vente para que me ayudes a editar. Y editábamos en VHS, o sea, y al dedazo. No sé, o sea, en uno le ibas picando así, ¿no? Era todo muy, 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 muy rústico, muy manual. Y me clavé gruesísimo. Me compré una cámara de tercer mano, una Handycam, casetitos, y empecé a grabar un documental sobre el suicidio. Me clavé gruesísimo, fascinante todo lo que hice ahí, mezclaba con escenas de ficción, y en ese inter conozco a mi gran socio de toda la vida, que es Raúl López Echeverría, porque él estaba tomando un taller en la UDG, que era el único lugar donde daban talleres de cine. Ahí estuvo Guillermo el Toro, ahí daba clases Guillermo el Toro, ahí estaba el maestro Boris Goldenblanc, que a la postre sería el fundador de la Escuela de Cine de la UDG. Y Ramón me dice, necesitan actores, te invito. Fui, ahí me presenta Raúl, grabamos un corto donde yo actúo y Raúl y yo hicimos mucho clic, y a partir de ahí fundamos Kinesis Film House, que es nuestra casa productora, y en ese inter se abre la carrera de cine. Entonces voy, hago trámites. En ese entonces aceptaban 25, no los 15 de ahora, eran 25. Entré. Poco más. Entré y pues ya, ¿no? Me clavé y pues ahora me dedico a las dos cosas, ¿no? Tanto al cine como al teatro. Pero pues si te das cuenta fue meramente todo como circunstancial, ¿no? Me fue llevando. Sí. Como que la vida te fue buscando, ¿no? El cine. Pues sí, yo digo que sí. No sé por qué. Ni el teatro, si te fijas, ni el teatro me lo planteé, ni el cine me lo planteé, y sin embargo como que las cosas me fueron llevando allá. Obviamente yo me dejé llevar y bueno, pues acá seguimos, afortunadamente. ¿Y ahí al principio nunca te consideraste de que a lo mejor y no es tan rentable este negocio? Dijiste algo así. Déjame te digo algo. Yo es algo que platico mucho con los chicos cuando doy clases. Es muy raro, pero con este mismo contexto que te acabo de platicar, que no se planteaba uno estudiar cine, porque no habían escuelas de cine. Cuando yo empiezo a hacer cine, lo primero que me quedó claro es que en ese entonces todas las proyecciones de cine eran en 35 milímetros. Nada más para que se den una idea. Una lata de 5 minutos de cine virgen de 35 milímetros te costaba alrededor de 7,500 pesos. 5 minutos. Solo la lata. Ya el proceso, ¿no? En los estudios Churubusco, que era donde normalmente se hacía esos procesos. Había otros laboratorios, pero ahí era el más económico, el más directo, en fin. Ya con todo el proceso calculábamos nosotros que 5 minutos te terminaban saliendo como en 10,000 pesos, ¿no? 5 minutos de imagen. Y los festivales de cine que habían, pues también nada más te aceptaban materiales o en 16 o en 35. Y entonces, cuando uno empieza a grabar, pues nosotros grabábamos en VHS, en High 8, que eran formatos que no te permitían llegar a la sala de cine porque no se iba a ver nada. Exacto. La tecnología era muy, muy primitiva todavía, entonces nada más terminábamos viendo en la casa. Sí. O en un bar nos juntábamos para ver los cortos. No había ni siquiera festivales. Empezaban a salir algunos festivales de cine digital, así le llamaban, que era para que te supieras, no necesitas enviarlo en 35. De tal suerte que, para responder tu pregunta, es muy curioso. Nosotros
Yo recuerdo, Raúl y yo lo hemos platicado y le digo, no manches, yo me acuerdo que nuestro objetivo era ser, cabrón. O sea, que ahora lo pienso y digo, pero qué inocencia, cabrón, porque no recuerdo que estuviéramos pensando, claro, la vamos a vender y el negocio y queremos. Yo no recuerdo haber platicado de... Sí platicamos de, claro, de querer llegar a filmar ahí. No sé si nuestra cabeza lo veía tan lejano, tan imposible, que nos dábamos con el simple hecho y el gusto de escribir, ir, grabar y después literal entre compas juntarnos, los actores nos prestaban un café o en un bar. Un día nos prestaron ahí La Mutualista, un bar muy famoso en el centro de Guadalajara, había música salsa y no sé qué, y ahí nos presentaron para proyectar y la onda era celebrar entre nosotros y párale de contar. Yo no recuerdo, entonces no sé, era más nuestras emoción y las ganas de querer contar, de hacer cosas, que todo lo demás. Lo demás fue por añadidura, se empezó a dar. El maestro Boris agarra uno de nuestros cortos, Muñequita, que creo que se los pasé una vez en clase, ¿no? Sí. Sin decirnos nada, Boris lo manda a un festival de cine y video. Ganamos. Y a partir de ahí, como que ya dijimos, cabrón, esto sí puede ir más allá. Y es entonces que empezamos a hacer cortos cada vez como más ambiciosos en todos los sentidos. Empezaron a costar más. Hicimos uno en 16 milímetros en ese momento. En fin. Y pues nada, digo, creo que para todo el que se vaya a dedicar a esto es de vital importancia. Bueno, yo pienso, a lo mejor se escuche medio enloquecido, pero de vital importancia que sobre todo tengas unas ganas enormes de estar haciendo, de estar contando, porque hay historias o cosas o incluso imágenes. Yo me acuerdo que para nosotros era apasionante simple y sencillamente estar planeando un plano que nos parecía extraordinario, difícil de lograr o yo qué sé. Y eso para nosotros ya era más que suficiente buen motivo para estar en ello, ¿no? Y te digo, yo ya era papá y todo, y me acuerdo que yo los escucho a los chavos, ¿no? Cuando les doy taller, que únanse, empiecen a generar equipos de trabajo. Y luego les pregunto, oigan, ¿qué onda? ¿Ya se juntaron? ¿Tienen el guión? No, es que no hemos tenido tiempo. Y ya cuando me dicen eso, ya valió madre. Le digo, no van a hacer nada. Digo, déjame te digo algo. Si estás esperando a que se te abra algún espacio en tu agenda para hacer esto, nunca se va a abrir, cabrón. Esto requiere que hagas un sacrificio, güey. En lugar de ir al soccer, en lugar de ir a no sé qué, en lugar de ir, yo opté, porque yo trabajaba, obviamente, yo opté en Kinesis, junto con Raúl y otros locos, los sábados y los domingos, destinárselos a sentarnos a escribir historias e ir a grabar historias. Es así de simple. O en lugar de no sé qué tantas cosas, incluso hasta reuniones familiares, decía uno, pues no voy, porque quiero ir a grabar esto. Y entonces sí se convirtió en algo, parecía un hobby, pero no era más que un hobby, porque en algún punto, después de varios años de estar ahí muele y muele, nos empezó a traer recursos, ¿no? No extraordinarios, pero recursos, ¿no? Que incluso nos llevó a empezar a comprar equipo, ¿no? Incluso ya a viajar para ir a grabar cosas y pagado y todo. Y dices, bueno, mira. Entonces, creo que esa fue la fórmula para nosotros. Sí. Y ahora tú que comentas esto de las ganas y de encontrar un espacio o sacrificar ese tiempo, ¿no? Digo, ahorita que ya estamos tan acostumbrados a ver imágenes en todo el tiempo que estamos, la ráfaga y en redes sociales y así. ¿Tú cómo ves ahora como, no sé, los métodos de enseñanza para los chicos que estén más familiarizados con crear nuevas historias y crear nuevas imágenes? ¿Cómo fomentas eso tú en tus clases? Ya que ahorita, te digo, está como muy, muy presente esta
como pues sí, esta ráfaga de imágenes o reutilización de recursos también en redes sociales y así, que a lo mejor eso impide a lo mejor como despertar tu creatividad más allá de lo que ves, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tú lo manejas eso? O no sé si te lo has preguntado. Mira, esa es buena pregunta. Tanto en el teatro como en el cine me pasó algo peculiar que yo empecé, y debo ser honesto con esto, yo empecé a dar clases con fines estrictamente mercenarios, ¿no? O sea, era mi manera de ganarme una lana. No fue que dijera, ay, sí, mi pasión por dar clases, no. Uh-huh. Yo dije, pues ahí hay un dinero quincenal, tengo responsabilidades con la familia, bueno, pues tengo que asegurar ese recurso sí o sí. Y entonces me metí así con fines, te digo, estrictamente mercenarios. El asunto es que como la clase que daba tenía que ver con algo que me apasionaba, que era el teatro, uh-huh. Pues obviamente las clases que daba, pues las daba con pleno convencimiento de lo que estaba diciendo. Debo decirte que estructuraba mis clases, seguramente era poco didáctico, uh-huh. ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Seguramente como maestro dejaba mucho que desear, pero creo que mi pasión por la materia era la que terminaba como permeando todo, y entonces era capaz de lograr cosas con los chicos en la prepa, cuando empecé dando clase en la prepa, de verdad extraordinarias. Yo me acuerdo y todavía, y estos chicos que ahora ya son papás y no sé qué, me ven y lo recuerdan así, ¿no? Cómo logramos hacer cosas verdaderamente fantásticas en el teatro. Y en el cine me pasó igual. Uh-huh. Yo siempre viví, hasta hace muy poco tiempo, créeme, siempre viví con un pie fuera de la docencia. O sea, yo siempre dije, en cuanto amarre uh-huh. el cine en mi vida, económicamente, chao, ¿no? Dejo de dar clases y me dedico de lleno al otro. Pero la realidad es que en algún punto, pues ya tengo más de 30 años dando clases, uh-huh. Me di cuenta que me apasiona dar clases. O sea, ahora sí lo puedo decir, me apasiona. Y curiosamente, cuando me di cuenta cabal de que me apasionaba y me gustaba mucho dar clases, y que ya no estaba dispuesto a dejar, ya ahora digo, no, aunque me fuera bien con lo otro, yo quiero tener siempre un pie en la docencia porque me gusta mucho. Y me di cuenta que a partir de ese momento le puse muchísimo mayor empeño a la didáctica. Y entonces me empecé a convertir en alguien que ahora sí planea escrupulosamente y en fin. Uh-huh. Y lo disfruto muchísimo, uh-huh. ¿no? Dar clases y sigue permeando esto mismo, pues la pasión por lo que hago. Afortunadamente sí. Soy un maestro que sigue haciendo, está en activo todo el tiempo y comparto la docencia con el ejercicio profesional. Y trato siempre de, sobre todo, hablarles a partir de mi experiencia. Uh-huh. Más allá de lo que dice el detrás de cámara y el libro y no sé qué, en mi experiencia es esto, y pasó esto, y yo lo resolví así. Y obviamente una vez que lo has hecho tantas veces, es mucho más fácil que puedas lucubrar, vaticinar qué pasó en tal escena, en tal secuencia, con tal director y tal actor, y cómo lo resolvieron, porque estás en ello, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es lo que hago en mis clases, básicamente. Sigo sí. hablando de cosas que me apasionan, uh-huh. me apasiona dar la clase, y aparte, bueno, hablo a partir de, sobre todo, de mi experiencia. Sí, que creo que eso es como súper importante, ¿no? Que sí. tú como estudiante ver a tu profe presentando un trabajo en donde actuaste o dirigiste. Hace poco también te vimos en un corto del FIC. Uh-huh. Entonces, uh-huh. sí es como de... Tú como alumno te hace todavía... Aparte de decir, no, pues mi maestro, o sea, sabe de lo que está hablando. Uh-huh. Pero aparte es sentir más cerca todavía, ¿no? Aquello que, pues, sueñas hacer, ¿no? Claro. Actuar o dirigir. Sí. Entonces, creo que eso es como súper valioso, ¿no? A la hora de... ¿Y sabes qué le pone más cerca? Que yo me doy cuenta cuando les muestro el material. Y mira, aquí está cómo rayé
y aquí está cómo me equivoqué, y aquí está cuando y esto no me funcionó. Sí. Siempre les pongo un corto bajo tierra, ¿no? Donde cometí un montón de errores. Se los pongo y les digo, pues, ¿qué creen? Aquí pasó esto. Ahí está lleno, plagado de errores de continuidad, por eso les digo, en fin. Y yo me doy cuenta que esa proximidad, ¿no? Del que lo hizo y quien te lo está diciendo aquí en corto, sin ningún filtro, creo que eso les da un montón de seguridad y de certezas, ¿no? Y dicen, huevo, si él lo hizo. Aparte, no sé si todos mis compañeros maestros lo hagan, pero a mí me encanta mostrar mis primeras chambas, ¿no? Que están horribles y que están llenas de defectos. Y les digo, pues véanlo. Y me armé así tal cual una presentación de mis primeros cortitos, piñatas hasta la saciedad. Y termino mostrándoles pues las mejores cosas. Y obviamente eso yo creo, yo nada más de verme en sus zapatos digo, por supuesto. Uno ve eso y dices, güey, si este tipo empezó así, tal cual, yo también estoy, ¿no? Haciendo las cosas muy mal y llegó a esto, que será poco, mucho, ya cada quien podrá definirlo, pero por lo menos crecí, digo, bueno, pues eso seguro los hace sentir que es algo que está al alcance de su mano. Sí, justo, que es posible, ¿no? Exacto. Sí. Exactamente. Y ahí en el teatro, ¿cómo encontraste diferencias con el cine o aplicaste mismas técnicas? Mira, esa pregunta me encanta. Mira, el teatro, yo por eso no dejo de hacer teatro. Para mí el teatro es mucha pasión, mucho corazón. El arte de lo efímero le llaman, ¿no? Que ahí está su enorme gracia y desgracia, ¿no? Porque pues solo el público que ese día vio esa gran actuación tuya y esa gran función que jamás se va a volver a repetir. Yo de todas las obras en las que he dirigido y actuado, tengo muy claro la función que fue chingona. Y que yo digo, chale, no todo el mundo vio eso. Aunque hayan presentado la obra 20, 30, 40, 50 veces, hubo una función donde yo dije, esto estuvo sublime. El teatro tiene esa fuerza y por otro lado requiere de la comunión de por lo menos de los creadores de cada obra. Requiere de un empeño muy cabrón. Digo, pues la realidad es que si el teatro está difícil, si el cine está difícil, el teatro está en el hoyo, ¿no? O sea, no, de verdad, o sea. Chale, yo no entiendo, para mí sigue siendo fascinante. Si yo lo digo, ¿quién en esta época se pone en su sano juicio a decir, quiero ser cineasta? No, man, sé que suena maravilloso, pero está bien difícil y capaz de si alcanzamos, tocamos ese tema, ¿no? De la precariedad laboral en el cine, que es un tema bien cabrón. Entonces dices, chale, ¿quién en su sano juicio se pone a pensar? Pero si hay gente haciendo teatro, que ellos sí están en el hoyo, no sé si me explico. O sea, ese sí es estar en el hoyo del hoyo, ¿no? O sea, de verdad. O sea, de verdad, es cierto. O sea, no hay trabajo más desgraciado, ¿no? Que el teatro. Y sin embargo, habemos un montón de locos que le seguimos apostando a eso. Porque más, aunque a veces uno termine perdiendo, lo sigue haciendo uno por el cariño y el amor, la pasión de hacerlo una vez más, por el simple endemoniado placer de hacerlo. Y bueno, creo que de alguna otra manera en el cine existe también un poco de esto, ¿sabes? Un poco de cierto grado de locura por estar haciéndolo. ¿Por qué llegamos a esto? Recuérdame. Es que quería llegar a algo. La diferencia del teatro. Entonces, pero hay algo. Cuando transito al cine, lo primero que me di cuenta, y se los digo en muy buen talante para que no les pase a ustedes ni a nadie, lo primero que me di cuenta yo viniendo del teatro es el nivel de mamonería que hay en el cine. Factos, ¿no? De verdad. O sea, si en el teatro yo llegué a ver alguna vez cierto ego, no mames, en el cine es
se dispara al 1000. Sí, totalmente. Al espacio. Muchísimo. No. Hay un nivel de pedantería soberbio, ¿no? Y pareciera eso por un lado, pero luego mezclado con un asunto que me parece vital distinguir, que si ustedes se dan cuenta, en el teatro, la médula espinal del teatro es el actor. Uh-huh. Va a haber teatro donde se para un actor, aunque no haya escenario, ni escenografía, ni luz, donde se para un actor, ahí hay teatro. Uh-huh. El cine no. El cine puede incluso no tener actores y puede ser películas geniales, ¿no? Uh-huh. El cine depende básicamente de técnica y de tecnología. Pero cuando tú quieres juntar estos dos mundos, quieres traer actores, ¿no?, al cine, cuando haces cine de ficción, obviamente, me di cuenta, otra de las cosas que me di cuenta, parte de la pedantería, que el asunto técnico y el asunto tecnológico termina aplastando toda la poética y todo lo humano y todo lo artístico que tiene que ver con el actor, ¿no?, y el asunto dramático. Y como actor yo lo sigo padeciendo, donde ves al director y a todo el mundo 2 horas montando un pinche tripié y la luz y la bandera y llegan los actores y órale, tienen 2 minutos para tirar esto y vámonos. Y yo digo, chale, no se dan cuenta que están aplastando, por eso sus películas quedan tan chafas, tan sobreactuadas y acartonadas, sí. Y a quién le importa, porque lo técnico y lo tecnológico termina aplastando toda oportunidad poética, dramática, sí, del factor humano que es el actor. Todo en el cine de ficción específicamente, que también les pasa a los documentalistas, por cierto, y a los de cine de animación también les puede pasar, que los abrume tanto lo técnico y lo tecnológico que terminan eso, ¿no? Avasallando la posibilidad poética, artística y dramática. Uh-huh. Y me fascinó la pregunta porque yo mi choro actual es que yo los quiero traer de vuelta a los cineastas y decirles, güey, como cineasta emergente, ¿no?, sin recursos, que vas empezando, tus más grandes aliados son los actores, cabrón. Porque es la parte que puede ser la más accesible y la más económica, el guión y los actores. Todo el demás entramado siempre depende del asunto financiero, ¿no? Un gran equipo, un gran diseño de producción. Eso es, claro, viste muy bien una historia, pero cuesta una lana, ¿no? Y en mi experiencia, por lo menos hasta ahora, yo digo, híjole, yo veo un resquicio, veo un lugar por donde se puede filtrar cualquier cineasta emergente, ¿no? Y es ese, buenas historias y el trabajo con los actores. Ahora, eso obligadamente los va a llevar sí o sí, si quieren acercarse a eso, dejar de lado el género cinematográfico, por comenzar a trabajar con el género dramático. Y eso a huevo pasa por el teatro. A huevo. No estoy diciendo que filmen obras de teatro, no. Estoy diciendo que los cineastas más bien aquí en Tapatilandia deberían de acercarse más al fenómeno teatral para robarle, para sustraerle, para aprenderle y respetar el asunto dramático, humano, poético, ¿me explico? Y entonces sí, tráete tus cámaras, porque ya aprendiste qué sí es lo dramático, qué sí es donde hay que poner... Claro, hay que poner mucha atención a lo técnico y lo tecnológico, evidentemente, pero los cineastas tienen que aprender a superar eso muy rápido, porque si no se pueden quedar enganchados toda su vida tardándose horas en poner una cámara. Sí. Y creo que eso es algo que está muy impregnado también dentro de, no solo en la actuación, sino, o sea, como todas las ramas de una producción, como que siempre se tiene esta idea loca de que tienes que tener la mejor cámara, el mejor equipo, las luces más nuevas, ¿no? Y creo que uno cuando entra a la carrera como que tal vez tienes esta idea más romántica, poética, de no, pues yo con mi celular, ¿no? Con lo que tengo y así. Y creo que también hay esta idea de que
pues en la misma carrera a mí me tocó sentir como que si no estabas haciéndolo de esta forma, tal vez no iba a funcionar. Exacto. O sea, es como que siento que tienes mucha razón en ese sentido, donde hay cosas que se están perdiendo tal vez por intentar conseguir otras cosas. No sé, por ejemplo, desde la foto de que quiero que el plano se vea así, acá, pero justamente descuidas un millón de cosas que es lo que le da vida a la película, ¿no? O a la escena. Así es. Creo que es como importante y muy valioso que estés intentando regresar a esta parte, ¿no? Más artística, poética, que desde que nos contaste al inicio de tu carrera, que es mantenido, ¿no? De hacer cine porque te gusta hacer cine, porque disfrutas el proceso y no porque quieres estar en un festival o porque quieres aparecer en cierto lado, ¿no? Y que creo que eso es algo que se ve muchas veces en el cine, sobre todo, ¿no? Sí, seguro. Todo el tiempo. Sí, que es una pena, ¿no? Que a lo mejor se pierda el valor, pues, como más profundo de una película por el no estar o no estar en un festival, o el no haber utilizado cierta cámara, o no haber utilizado cierto equipo como para conceptualizarlo bien, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver con el ego y todo esto que decían, ¿no? O sea, que los fotógrafos que, no sé, que si no tiras con tal cámara, pues no eres buen DP y así, ¿no? Y es como toda esta construcción que se va haciendo así enorme, donde dices, no, pues es que yo no tengo el varo, no tengo tal cosa. Y pues creo que eso está mal, ¿no? O sea, realmente lo estamos viendo al revés todo, ¿no? Porque las bases son las que se están perdiendo. Totalmente. Así es. Pero Lalo vino a iluminarnos. Sí. Hoy Lalo vino a hablar la verdad. No sé si a iluminar, pero sí. Por lo menos poner un letrero ahí. Una ventana. Pero está muy chido lo que dices, porque siento que luego sí se pierde esta cuestión de hablar con los actores. Y no solo el hablar literalmente, más bien hacer una conversación pues dramática, profunda con los actores, con la cámara, que la cámara también hable con ellos, ¿no? Que básicamente son los que están nutriendo el personaje que tú escribiste, están apoderándose de esa historia que tú escribiste en papel, y que es muy valioso que haya esta conversación sobre hay que darle ese lugar a los actores, ¿no? Porque sí, están producciones, me ha pasado, que son horas y horas de seteo y hasta los actores están cansados, ¿no? Sí. Y digo, personalmente a mí sí me da mucha pena con los actores, sean producciones mías o no, verlos ahí esperando, digo, híjole, no. Porque aparte bueno, no sé cómo tú lo manejes, pues, pero la cuestión del estar en set y concentrado y estar pensando en el personaje, no sé cómo tú lo manejes en ese sentido de los tiempos, ¿no? Que luego, pues es muy común, ¿no? Que te tengan esperando y pues sí, como tú manejas estar todavía en personaje o todavía conceptualizando. Mira, yo la verdad, siendo honesto, ya a estas alturas del partido he aprendido como a detectar, sobre todo casi siempre desde los primeros entrevistas o contactos con quien me quiere contratar para actuar específicamente, empiezo a sospechar por dónde va a ir la bolita, ¿no? Y cómo va a ser el crew y el proceso. Eso también me ayuda a mí medio a saber si me quiero involucrar o no, y cuánto quiero cobrar o por cuánto estaría dispuesto a... Aunque aún me sigo llevando sorpresas que les puedo compartir luego otras. El caso es que... Pero sobre todo cuando llego y piso el primer día al set, ya me empiezo a ver cómo están moviendo y ya digo, uy, esto va a ser por aquí o por acá. Y dependiendo de eso, pues es inevitable que mi estado de ánimo participe, ¿no? O sea, no es algo que yo pueda controlar. Trato en la medida de lo posible de aislarme totalmente para que no me afecte, ¿no? lo que está pasando como, en mi interpretación. Y también debo ser honesto, me pongo
¿cómo se dice? Como veo, pago, ¿no? Entonces, sí veo que están ellos en la lela, pues ni me lo tomo, pues sí, ni me lo tomo a pecho, es su rollo, date como magnate y ya, ¿no? Ya me dirás que esté o no esté. Y me ha pasado de todo, obviamente, siendo honesto, solamente una vez abandoné el set, pero que me pasó justo eso, me llaman a las 10 de la mañana y eran las 9 de la noche y no habían hecho nada conmigo. Y sí. Yo ya estaba hasta la madre, ¿no? Pues y sí, fui, agarré al director y le dije, güey, yo vivo aquí a 10 minutos, literal. Y fue en Las Cañadas. Yo vivo aquí a 10 minutos, cabrón. Yo ya me voy. Cuando esté listo, lo que vayas a filmar, en 10 minutos llego. No, Lalo, pero me vale madre, güey. Me tienes aquí desde las 9, 10 de la mañana, güey. No, o sea, ¿de qué se trata, cabrón? No, es que tuvimos problemas. Güey, yo ya estoy hecho pedazos. No hay nada más agotador que estar esperando. No sé si me explico. O sea, esperar. Porque andar en chinga, pues es agotador, pero es otro tipo de cansancio. Sí. El cansancio de estar esperando es devastador. Y me largué a la chingada. Y me hablaron como a las 2 horas. Lalo, ya está el set. Y sí, en cuanto llegué, me bajé del carro. Ya está. Yo creo que hice muy poco porque Lolo me despacharon. Muchas gracias, que te vaya bien. Yo dije, han de haber dicho, veía, mandar a volar este cabrón. Pero salió después el corto y todo. Pero sí, ha sido la única vez que sí me puse muy mal por eso, ¿no? Y me di cuenta que pues fue una falta absoluta a mi juicio, de planeación, ¿no? Alguien. Y pues no está. No hagan eso. Sí. Tengo miles de anécdotas de por qué no lo hagan, de verdad. No, y qué bueno que ahorita conectando, porque me acordé que también has sido AD. Muchos años fui AD. Y pues más que nada, tú sabes cómo los actores tienen que estar ahí, y los tiempos del set, claro. Y o sea... Sí, eso, no sé, a veces me juega a favor y a veces en contra como actor. Porque obviamente, pues, a mí no me van a platicar, me explico. O sea, yo veo cosas y digo, güey, estás en el hoyo por esto y por esto. No me vengas. Los actores que no saben nada del detrás de cámara, pues igual dicen, pues así es. Y yo así. No, yo sí me doy cuenta cuando es que porque están en la pendeja, ¿no? Y entonces no me vas a venir a platicar. Sí. ¿Cuántos años estuviste de AD? Pues mira, yo creo que fue más o menos como del 2003 hasta el 2000, yo calculo 2007, 2008. Estuve en Pro Alfa con Alex Meludis y luego también me fui un rato a varias películas y cortos. Fui asistente de dirección de varios y ya. Fue todo. Lo último que hice fue una película. Fui el primer asistente de dirección de una película. Renuncié. Pero hay historia ahí, ¿no? Uf, no, a ver, yo quiero un resumen. Esa risa me dice cosas. No fue terrible. O sea, fue un asunto... Creo que nunca lo he platicado en mi clase la platico, pero así a micrófono no, porque obviamente el director y toda la familia todavía están vigentes y algunos conocidos trabajan con ellos. No voy a poder dar nombres para no lastimar. Así egos, muy grandes rasgos. Sí, lo que pasó fue a mí, este personaje, este director ya había filmado, ya es una persona mayor. Y ya había filmado una película que le fue medianamente bien, de época, de piratas, imagínate, ¿no? En Portugal filmó y todo. O sea, una cosa, se la terminó comprando la Walt Disney, hasta donde me contó él. Y yo empecé a trabajar con él como director de casting para comerciales que hacía acá. Eran comerciales... hice para Electrolit y demás. En fin, el caso es que
En ese inter se pone a hacer también un documental que quería vender a Discovery, no sé si se la terminó, y me invitó a actuar. Y bueno, teníamos ya estábamos trabajando en algunas cosas. Me dice, voy a filmar mi segunda película, ¿no quieres ser mi asistente de dirección? Y yo, encantado. El tipo es una cosa formidable, o sea, es un caballero, o sea, no, de verdad, es un tipazo. Y me contrató, me empezó a pagar muy bien. Durante un mes antes de ir a rodar, yo entré a trabajar y en ese mes nos fuimos a hacer scouting. Y nunca se me va a olvidar, pero nada más para que se den cuenta, digo, un pequeño ejemplo. Me acuerdo muy bien que cuando estábamos en el scouting, no voy a dar más detalles para no... Estábamos el fotógrafo, yo, el productor y el director. Íbamos a filmar una escena complicadísima. Era un plano secuencia que iniciaba con... ¿Lo conté en clase? ¿Tú estabas o no? Iniciaba con una niña que abre la puerta de su cuarto, viene llorando, la cámara la recibe, se tira... Mira, no se me olvida para nada. Se tira a la cama llorando, escucha la cámara, creo que se aleja, baja, escucha los gritos de los papás, ya me acordé, escucha los gritos de la papá, entonces oye que el papá dice que se va a ir, algo así, entonces la niña se levanta, 15 años tenía la chica, sale al balcón, un balcón enorme, ¿no? Que era una familia muy, 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 muy rica, y entonces la cámara la deja ahí, baja la cámara de un segundo piso y recibe al señor que va saliendo de la casa y empieza... todo esto de noche, y empieza a llover. Entonces el señor va saliendo, se le acerca un perro labrador, ¿no? Lo acaricia, se mete el tipo al carro, la cámara se queda afuera, el tipo ves que golpea el volante, empieza a llover más fuerte, arranca y se echa en reversa, la cámara se levanta, ve que el auto se está alejando y llega al segundo piso donde ya está la niña, todavía está la niña ahí, pero ahora está llorando enloquecidamente y está el tormentón. Ya. Date cuenta. Complicada. Noche, lluvia, grúa, perro, llanto. De Netflix, ¿no? Está complicado. Y estábamos esto un mes antes, no me acuerdo, incluso más, creo que 2 meses antes me contrató. Y estábamos en otra ciudad, se iba a filmar eso, y estábamos ahí, y el fotógrafo, un tipazo. Y el gaffer también estaba. Y me acuerdo que le dice, ya iba a decir nombres, le dice el fotógrafo, fulano, al señor director, ¿de dónde a dónde quieres ver? El plano más abierto, ¿hasta dónde se va a ver? Porque de eso obviamente dependía la cantidad de luz, porque era de noche, y la cantidad del sistema de lluvia, ¿no? Los tubos, que no sé si han visto cómo montan eso, es un dolor de cabeza. Segundo piso y demás. Dijo, no, bueno, no, y la grúa y demás. Pues de ahí, me acuerdo muy bien, de ahí, de tal ventana a acá, a tal ventana. Chingón. Ya, nos fuimos del scouting técnico. Ya estando acá en Guadalajara, pues yo empiezo a armar el plan de rodaje. Dicho sea de paso, este director no hacía storyboard ni guión técnico. Okay. Yo le decía, oye, el guión técnico. No, yo no hago guión técnico. Yo, órale, oye, storyboard, no, solo para las escenas más complicadas porque había persecuciones entre autos. Para esas sí voy a hacer storyboard, ok. Y me acuerdo que estaba planeando el rodaje y le digo, oye, fulano, al director, para este plano es un llamado. No, ¿cómo que es un llamado? Porque yo voy a citar desde la tarde a la gente para que empiece a montar. En cuanto se vaya el güero, el sol, vamos a empezar a tirar. Y es tan complicado el plano que yo estoy seguro que nos vamos a aventar, ¿qué te gusta? Unas 12 tomas. Le dije, yo estoy cronometrando incluso el tiempo del reset, que es secar todo, y ¿sabes? O sea, nada más resetear este plano nos va a llevar en fin, le dije, y lo que tiene que quedar aislado porque yo calculo que el llamado va a ser a las 5 de la tarde, pero para terminar
onda 4 de la mañana, ¿no? O sea, 3 de la mañana. ¿Por qué? Y yo pensando en 3 de la mañana, porque a lo mejor al director le doy su rap a las 12, si tú quieres, una. Pero todo el crew, de aquí a que desmonte, ellos se van a ir a acostar a las 3 de la mañana. De tal suerte que yo no puedo llamarles a las 7 de la mañana como normalmente estábamos poniendo. Entonces, por eso le dije, no, yo creo que Y él, obviamente, cuando haces largos, tú cotizas por día. Sí. Que a todo el mundo le dices, por día me voy a gastar. Y entonces él, obviamente pensando, un día más de me dijo, no, quiero que lo mezcles con otra cosa. Ese día empezamos a las 7 de la mañana. Le dije, ya iba a decir, le dije, no, vamos a terminar muy tarde. No puedo tener al crew desde 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana y que me digas que el siguiente llamado otra vez a las 7 de la mañana. Le dije, no. Discutimos durísimo. Y él me dice, mira, a mí tenme listo el set a las 8 de la noche y yo a las 11 ya termino. Y yo, fulano, claro que no, o sea, no entiende. Tú tenme listo y yo a las 11. Chale, pues bueno, ya, pues donde manda capitán. No gobierna marinero. Pues empezamos a filmar la película. Llega ese día. Estuvimos toda la mañana, me acuerdo, filmando en la alberca de la casa. Mientras empiezan a montar y la chingada. Por fin ya íbamos a empezar a montar allá. Obviamente terminamos más temprano lo de acá. Total que se hizo un hueco como de 2-3 horitas en lo que terminaban de montar y se iba el sol. Y ya por fin, bueno, vamos por la primer toma, ¿no? No, ni siquiera toma, el primer prueba. Que imagínate, o sea, el perro, la lluvia. Yo dije, no mames, hay tantas cosas que pueden salir en toma mal que... Sí, no. Pero hacemos la primer prueba y se para el director y dice, no me sirve, palabras más, palabras menos. No me sirve. Necesito ver hasta allá y hasta allá. A las 8 de la noche, de repente nos dice que quiere el plano más amplio. Y yo le digo... Estás loco. No, le digo, fulano, o sea, eso no nos dijiste. No, sí. ¿Qué quieres que haga? Yo necesito ver más. Esto es muy... O sea, eso implicaba montar más luces, güey. Sí, montar más tubos para el agua. Sí. Lo cual obviamente nos llevó a que a las 10 de la noche empezamos a tirar. Sí. Terminamos, para no hacerles el cuento más largo, a las 4 de la mañana. Le di rap a él a las 4 de la mañana al director. No. Y todavía volteé y me dice, ¿te estás dando cuenta qué horas me estás mandando a dormir? No, o sea, recriminándome. No, ya sabrás, yo me enchilé y dije, hijo de eso. Y obviamente, todos, oye, pues el llamado a las 7, pues. Sí, y no, claro que no, tuvimos que recorrer unas cuantas horas. Total, aguanté vara, porque ese era el penúltimo día de llamado ahí y salíamos a otra ciudad a filmar la película en otro lado. Vamos a la otra ciudad y llegando a la otra ciudad, todo el crew, pues, se acerca conmigo y dice, oye, Lalo, pues esto no puede seguir pasando, está muy cabrón. Y yo sí, y venían ya las persecuciones. Persecuciones, bueno, esto sí lo voy a decir. Imagínate, persecuciones entre una Hummer y un carrito de estos, los más chiquitos del mercado, en Guanajuato, güey. ¿De qué? En mero Guanajuato. En mero Guanajuato. O sea, dije, chales, la cosa se va a poner durísima. Dije, y trabajando así, no que necesito una junta con el director. Entonces hablé con los jefes de departamento y les dije, oye, llegando ese día ahí al hotel, le dije, oye, hay que juntarnos con el director a hablar, para ponernos bien de acuerdo de que no nos pasen estas tonterías. Lo cito y empiezo a hablar, le digo, oye, fulano, pues queríamos hablar contigo porque lo que nos pasó allá no está chido. Y se encabrona. Dice, eres un traidor. Palabras más, palabras menos. Pero me dijo traidor. Eres un traidor. ¿Por qué pones a todos en mi contra? Y... No manches. No, me enchilé.
Si lo escucha, a ver qué. Pero me acuerdo que pensé, aquí tengo dos opciones. O me levanto y le parto su madre. No, de verdad. Sí, o sea, de verdad sí estaba muy... Porque dije, ¿qué ojete, cabrón? No, sí. O sea, qué ojete, cabrón. Él cree que es por traidor. Yo lo hago porque su película quede bien. Por errores que él cometió y que no le importó, ¿no sabes? O sea, y que a mí me esté... Luego que me haya echado... Ve a qué horas me mandas a dormir. Sí. Era hijo del... ¿No? Sí. Me dio mucha rabia. Y dije, chale, aquí o me paro y le parto la madre, o me la parte porque está muy grandote. Pero como quiera que sea, dije, o renuncio. Porque dije, no, esto no está chido. O sea, si vengo del infierno con esto que me acaba de decir, esto ya se va. Evidentemente, esto ya se salió absolutamente de toda lógica. Sí. Y me acuerdo perfectamente. Me paré con toda la calma del mundo, me le acerqué y le puse una mano aquí y le dije, muchas gracias por todo. Espero que te vaya muy bien. Gracias por la oportunidad. Yo aquí renuncio. Y me fui. Me regresé, me agarré a mis chivas, me subí por mis chivas, me fui a la terminal de autobús y me vine Y fue la última vez que hice asistencia de dirección. Ahora, ya de grande, debo admitir que pienso que no debí renunciar, honestamente. Creo que debí aguantar vara, ¿no? Disciplinarme, si tú quieres. Si mi rollo hubiera sido ser asistente de dirección toda mi vida. No sé si me explico. Sí. Pero obviamente yo empecé a hacer asistencias de dirección no porque yo hubiera buscado. ¿Sabes quién fue el primero que me habló para asistir? Yo venía de ganar con Héroe un cortometraje que hice de titulación. Fue mi corto de titulación. Me fue muy bien. Y me llama Celso García, que es egresado de ahí del ITESO, se hizo famoso con un largo que se llama La Delgada Línea Amarilla y con el corto de La Leche y el Agua, en fin. Él me habla, nos conocimos ahí en los festivales y me habla y me dice, oye, voy a hacer un corto que se llama Pata de Gallo, no me asistes. Y mi primera asistencia de dirección fue con él. Y dije, pues órale, claro que sí. Y a partir de ahí, Pancho Rodríguez, y me empezaron a hablar un montón de gente porque vieron mi corto, les gustó el corto, y como que dijeron, pues seguramente este cuate sabe como de lenguaje y eso, seguramente me puede apoyar en eso. Y por eso empecé a hacer asistencias de dirección, pero obviamente no era aprendí muchísimo, obviamente. Sí. Esta fue la más dramática, pero... De este tipo, viví varias, ¿no? Con varios colegas. Pero esa fue la última vez que hice asistencia de dirección por este asunto, ¿no? Que ya me pareció verdaderamente... Pues al límite, ¿no? Sí, total. Pero bueno, es parte de la chamba, lo perdono. Que no haya resquemores. Todo bien acá. Todo bien. Pero sí lo cuento siempre con esta injundia porque... Porque, bueno, porque soy actor, ¿no? Sí. No puedo dejar de ser muy expresivo, pero otra porque obviamente es muy clara, ¿no? Con el tipo de cosas que llegan a suceder de repente en el cine, que a mí en lo particular me parecen totalmente absurdas. O sea, yo creo que también esas experiencias me han llevado a entender justo lo que les decía hace un poco, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente importante acá? Porque a veces yo siento que los directores y los productores y demás se engolosinan con los aparatos, con la tecnología, con la lluvia, no sabes, un montón de cosas y no se dan cuenta que están... ¿no? Están asfixiando lo poético, lo artístico, lo humano y son capaces de llevar a su crew a límites verdaderamente muy tontos. Sí. Deja tú de inhumanos, o sea, muy estúpidos, muy sin sentido. Y yo digo, no, pues no, por ahí no va la jugada, en absoluto. No. ¿Cómo hablo? No, pero... Ya está, yo estaba así, ¿no? Sí, no, esa experiencia sí está muy cabrón, ¿no? Sí, creo que yo no hubiera aguantado esa experiencia. Está de caña. No, a lo mejor sí me partían la madre. Pero, o sea, cuando te fuiste, sí...
¿Sentiste satisfacción o no? No, me fui hecho pedazos. No, más que enojado, decepcionado. Muy deprimido, muy mal. O sea, salí... sí, o sea, moralmente me sentí mal porque sabía que no estaba chido renunciar. No me gustó que pasara todo eso. O sea, me pareció... O sea, claro que me fui sintiéndole mucho rencor al director, pero sobre todo muy deprimido con toda la situación, pues, ¿no? Regresé devastado y pues en el camión venía sintiéndome mal. Y fue ahí donde me acuerdo muy bien que jamás vuelvo a hacerle asistencia de dirección a nadie. Dije, ya, chinga su madre, cabrón. O sea, no. Sí, claro. Sí, Oye, ¿te volvió a hablar No, jamás. Nos hemos vuelto. Jamás. Ni de vista. Nunca lo he vuelto a ver, solamente de manera totalmente... Tengo conocidos muy cercanos que siguen colaborando con él. Solamente de manera totalmente fortuita me encontré con su esposa, que es productora. Ella siempre fue productora. Y ahí con Boris, de hecho, ahí en el DIS. Cuando todavía vivía Boris, no sé por qué andaba ahí buscando a Boris y nos vimos así en el pasillo y me saludó y hola y ya. Adiós, ¿no? Sí. Y ya habían pasado. Quiero que sepas que la película jamás la fui a ver. Estuvo en el cine. Sí. Y está en plataformas. Nunca la has visto. No tienes idea. No se me antoja, pero... Nada de nadita de ganas de verla. Pues sí, no. Nada. ¿No te ha platicado así como de, pero esta parte y así? No. Medio mundo me platicó les fue... No, lloraban. El crew, literal. Sí. No, el crew a los primeros días me estuvieron escribiendo, pinche Lalo, no te hubieras ido, cabrón. Sí. No, que se puso... Más heavy, o sea, más heavy. Feo. Obviamente, ¿no? Sí, terminaron la película y todo. ¿Cuántos días de rodaje eran en total? Si mal no recuerdo, eran como 45 días, si mal no recuerdo. Pesadito. ¿Y esto fue qué día? ¿Cuándo fue lo de la lluvia y eso? Uy, como el día... Yo calculo que debe haber sido como el día 10 o el día 12. El inicio, ¿no? No, empezando pues fuertes. así ya. Ya. Cañón, sí. Que también se conecta con lo que dices ahí, lo que dijiste ahí al principio de la precariedad del trabajo en el cine, ¿no? Porque creo que es algo que hay que dedicarle tiempo porque muchas veces no se quiere hablar porque, no sé si miedo o una cuestión ahí de... ego. También de que, pues, no, en la industria está bien chida y que sabe qué, y hacemos cosas bien chingonas. No, güey, te vengo ojete. A veces sí, o sea, de que... La mayoría, ¿no? De que se pone muchas muy... veces. Y justo creo que los mejores proyectos son esos con los amigos, con los colegas, los proyectos que nacen desde desde la pasión, ¿no? Desde las ganas de hacer cine, creo que esos son los que más se disfrutan. Y hay otros... que ya van un pasito más acá, que involucran otras cosas, normalmente dinero, y luego ya es cuando empieza todo este factor de trabajo, empieza a hacerse un poco ya tirando a esos tipos de experiencias, ¿no? Que contaba Lala. Que luego meten cosas muy personales con la chamba, ¿no? Sí, exacto. Muy de roce personal ahí, y pues ahí se vuelve un poco... desgastante. Sí. Yo creo que... déjame detengo ahí un poco. O sea, cuando los directores... Yo a partir de ahí entendí algo. Que los directores se pueden convertir en tiranos, en dictadores. Y habla mucho de su ego y de sus inseguridades. Se proyectan ahí un montón de cosas. El cine es fascinante, las artes en general, pero el cine, que es un arte colectivo que requiere de colaboradores, de la colaboración de muchas personas, es común que suela ser un lugar donde broten un montón de manifestaciones ya del tipo, digamos, psicológico y social. Porque finalmente tú empiezas a convivir. Yo no he vivido cosas más intensas en términos emocionales, en términos psicológicos, que en el cine, ¿no?
Es decir, el tipo de experiencias que se tiene a lo largo de las filmaciones, que estás conviviendo 24 horas, porque cuando son varios días, pues vas, duermes y regresas y aparte estás colaborando yo siempre, ahora lo visualizo de esta manera. Haz de cuenta que la creación cinematográfica es como un montón de átomos que están girando en friega y siempre están en ruta de colisión, ¿no? Todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo por que la película quede bien, haciendo su chamba, pero están girando a una velocidad y todo el tiempo están a punto de colisionar. Es muy común que se trabaje bajo presión y es difícil mantener la ecuanimidad y la calma, ¿no? Y sobre todo que en ese circuito, digamos, en este movimiento frenético, pongo el ejemplo de que jalar el aspecto poético, dramático, que son los actores, o la toma, ponle tú, ¿no? Y ponerlo al centro de ese movimiento. Por eso es tan complejo hacer cine, porque esta es como una pompa de jabón, yo le llamo así, ¿no? Que imagínate, la pones al centro de estos átomos, y entonces, ¿qué es lo común? Que este movimiento frenético termine reventando, ¿no? El aspecto, decía, dramático. Y que termina en la película y todo, pero que la calidad artística y dramática pues, se vaya al carajo. Y eso es lo que sucede con las mayorías, porque otras incluso no solamente aplastan la posibilidad, sino terminan colisionando de verdad. Y entonces aquello termina siendo un caos espantoso, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, claro, es complejo en llegar a dominar eso. No es sencillo. Tiene que ver con muchas cosas, el tipo de gente, en fin, con la que te relacionas. Por eso entiendo que sea tan difícil esta chama, pero por eso creo que es tan fascinante. Sí. ¿Me explico? Y tan apasionante. Y si quieren hablamos de la precariedad, ustedes me dicen. o lo dejamos para otro día. O puede ser para otro capítulo. Llevamos 1 hora. 1 hora, 6 minutos. Pues podemos cerrar con eso. Podemos cerrar con un paréntesis, ¿no? Ajá, y un paréntesis de ese tema. Porque pues sí es un show. La cuestión de que no haya chamba o la chamba está bien mal pagada. La cuestión de las horas de trabajo. Sí. De desvelarse hasta las 4 de la mañana y que no pase nada. Y empezar a las 7. De chill, ¿no? Pero sí, no... Pues sí, no sé, medio caos, ¿no? Que hay aquí en la industria de no respetar a lo mejor hasta, diría, decencia humana de descansar, comer y pagar bien, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, es un trabajo, pero aparte, pues como tú dices, ¿no? Hay gente que le está poniendo de su esfuerzo máximo para que la peli salga lo mejor posible y que no sea bien remunerado, o por lo menos que hubieran amado la producción. Pues sí está medio en crisis ahí ese show. Sí, porque a veces que ni se paga nada, ¿no? O sea, es como el placer de hacer cine y ya, o sea, como el privilegio de estar en un set, que sí es un privilegio, ¿no? Al final de cuentas, pero llega un momento en donde se tiene que, pues, exacto, vivir, ¿no? Sobrevivir y tratar de hacer, pues, una carrera profesional, ahora sí que del cine o de estar en un set, ya sea en publicidad, ¿no? Haciendo comerciales, etcétera. Y creo que pues sí hay situaciones en las que tristemente pues se lleva al límite y la gente pues no sé qué tanto se puede aguantar un ritmo así. Las pocas veces en las que nos ha tocado es como es que no se puede sostener este tipo de ritmo como tanto tiempo, ¿no? Por tantos años. Por tantos años, ¿sabes? O sea, es como muy difícil imaginar, pero justamente como estas ganas de seguir como colaborando y hacer este trabajo colaborativo por un mismo objetivo, como que te sigue llevando, ¿no? Por esas ganas, pues, de estar en ese tipo de proyectos. Pero ahora sí que no sé si estandarizar cierto tipo o sea, como reglas, ¿no? O sea, tener así en específico
pues, supuestamente no sé si ya se hace, ¿no? O sea, no sé si tú, Lalo, nos puedes decir tu opinión al respecto. Mira, yo hace poco una alumna me preguntaba, me decía, oye, Lalo, ¿tú vives de esto? O sea, de hacer cine, ¿vives de esto? ¿De verdad vives de esto? Y la pregunta es más que pertinente y no es una respuesta sencilla. Exacto. Porque tiene que ver con un montón de cosas. Hay muchas cosas en la vida del profesional, del adulto, que yo entiendo que cuando son chicos que apenas están egresando de las carreras, y no digamos aquellos que apenas van a elegir una carrera, quieran respuestas como claras y contundentes. A ver, ¿sí o no? Punto. Bueno, les excuso decirles que el mundo del adulto está lleno de matices. Es decir, las certezas empiezan medio a desaparecer con la edad porque se complica mucho, porque hay un montón de pliegues, un montón de cosas a considerar que te lleva a que no sean respuestas tan simples o simplificadas. Son mucho más elaboradas, tienen que ver con un montón de cosas. Y esta es una de ellas. Yo le decía, a ver, ¿se vive o no se vive? Bueno, habrá que entender lo siguiente. Por principio de cuentas. Por cierto, todo este tema a mí me empezó a interesar mucho a partir de una nota que leí en una revista. No me acuerdo si fue en... bueno, ahorita me acuerdo en qué revista digital me encontré esto. Me encantó porque era un matrimonio español que empieza narrando, se titula así, La precariedad en el mundo cinematográfico, ¿no? La precariedad laboral en el mundo cinematográfico. Y me llamó un chingo la atención, obviamente, el título. Y es un tipo español que empieza narrando que su esposa y él, que se dedican a hacer cine, un día estaban después de un festival de cine, en una cena, en fiesta con todos los cineastas. Dice, sí, y de repente llega la pregunta que nadie quiere escuchar. ¿Cuál es? La pregunta de, ¿y tú vives de hacer cine? ¿No? Y dice, y se hizo un pinche silencio incómodo en toda la mesa, ¿no? ¿No? Y bueno, ya de repente escuchas que a fulana que sí, que Mangano también. Y mi esposa y yo la hicimos porque decíamos, veíamos gente que parecían vivir de esto y nosotros pues no vivíamos de esto. Hacíamos cine, sin embargo no podíamos decir que viviéramos de hacer cine. Teníamos otras actividades complementarias para poder subsistir. Ya sé que se fue quedando solo a la mesa, los que se quedaron fueron como los más honestos y todos empezaron a decir, la neta es que no, güey. Y dice, y entonces había gente que yo pensaba que sí vivía de hacer cine y en ese momento me di cuenta que no, que en realidad no vivía de hacer cine. Y entonces, bueno, está fascinante el artículo y a partir de ahí y con la poca gente o mucha que me he topado y que pregunto y que de verdad platicamos, me doy cuenta que esto es un común denominador. Es decir, vivir de cine, así como hacer cine, es difícil aquí y en cualquier parte del mundo. ¿No? No es porque yo haya estado en todo el mundo, sino porque lo platico con los que he platicado, incluso los que viven en Los Ángeles te dicen, es complicado hacer cine, incluso en el ombligo, ¿no? De todo esto, es complicado hacerlo. Vivir de ello ya es otra cosa. Hay gente que vive de hacer cine sin lugar a dudas, ¿no? Y por supuesto que hay más quienes están pegados a la gran industria. Evidentemente, mientras más te alejes del ombligo, pareciera que es más complicado. Hay países que tienen una industria mucho más sana, ¿no? Cinematográficamente hablando, que otros. México, créanme, que según mis datos, según lo poco, mucho que haya leído o hasta donde yo entiendo, me parece que no es un país que esté en el top, pero no, tampoco es un país que esté abajo. De hecho, yo creo que está más cercano a eso, ¿sabes? A empezar a tener una industria sana. Yo siento que no existe una industria total y poderosa cinematográficamente hablando en México. Yo siempre he pensado que existen como pedazos de industria que puede ser en la producción,
y y empieza a ver un poco en la distribución y cada vez se aleja menos en la exhibición. Sí, se sabe muy bien por el anuario que saca el Instituto Mexicano de Cinematografía que se hacen 200 y pico películas, pero solamente llegan a la sala de cine 40 y solamente llegan a las plataformas de Netflix, HBO y demás 100. Sí. Entonces dices, menos de la mitad terminan en realidad moviéndose, la otra mitad mueren en el intento y si bien les va se aparecen en algunos festivales y si bien les va empiezan a tener views en YouTube o donde la pongan, ¿no? Entonces, de verdad, esa es la verdad. Entonces, ¿hay producción? Sí. ¿Hay distribución? Está difícil, está complicado. Y exhibición, ya. Ahora, por cierto, una cosa es hacer cine como tal, literal. Otra cosa es hacer series o películas que vayan a plataformas. Ese para mí es el segundo nivel. Digo, según yo, románticamente, yo veo llegar a las pantallas de cine para mí es el plus ultra, ¿no? Es genial llegar ahí, pero es lo más difícil de lograr en todos los sentidos. Luego están las plataformas, que creo que ahora se hace mucho. Es muy común ya encontrar gente haciendo productos para las plataformas. Hay cierta industria ahí. Y luego ya de ahí para abajo yo lo que veo es que ya vienen cosas como el mundo de los comerciales, ¿no? Trabajar haciendo comerciales. El siguiente nivel yo pongo la comunicación política, ¿no? Para partidos o para trabajar para gobiernos. Y luego ya pongo trabajar para la tele, ¿no? Para canales de televisión de cable o Canal 7 aquí de Jalisco o Televisa o yo qué sé. Creo que más o menos a ese nivel se va como bajando. Y yo, en mi experiencia, la posibilidad de hacerla, obviamente, es más fácil que entres a un canal de televisión, ¿no? Más accesible, digamos. Es más fácil que hagas comerciales o comunicación política, donde a veces pagan muy bien, por cierto, que hacer series para alguna plataforma. O, no digamos, que hacer películas y que lleguen a algún lugar. Entonces, evidentemente, ahí hay un mar de posibilidades y de distinciones en cuanto al sueldo o el dinero que pueda ganar una persona. Yo les decía a esta chica, yo tengo egresados, exalumnos míos que viven en Ciudad de México, que ganan más que yo y están haciendo cine. Y tú dirás, wow, pues está genial. Sí, nada más que les pregunto un poco más, les rasco un poco más y me entero que pagan más que yo de renta y viven en un cuarto. O sea, ganan más, pero gastan muchísimo más. Y aparte, acá eran productores generales o el line producer o el chido, y en Ciudad de México son el tercero en la línea. No sé si me explico. Sí. Y me dicen, pues sí, está chido, gano bien, todo el tiempo estoy produciendo, pero, o sea, no me alcanza, ¿no? Y estoy haciendo ahí, pues, de todo un poco, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, bueno, para ella que vive sola y no tiene familia, seguramente eso está chido, ¿no? Y puede aguantar ahí un rato y capaz de que toda su vida, como muchos, por cierto. Yo le decía, para mí en mi caso es totalmente distinto, porque yo tengo familia. Yo no puedo decir, ay, pues me la juego, ¿no? A ver si pega. No, yo tengo desde los 19 años que tiene que estarme cayendo una quincena, ¿no? Por obvias razones, yo no puedo decirle al niño, a la familia, pues hoy no comemos. Cuando era yo solo, pues igual me la aguantaba fumando, ¿no? Y con puro café, ¿no? Y no tenía problema, pero... Chicles. Entonces, yo, por ejemplo, ya para concluir, lo que sí noto es que toda mi vida yo he tenido un trabajo base, que ese ha sido el de maestro, que me ha permitido tener un ingreso constante. ¿No? A veces más, a veces menos, pero ese es mi ingreso constante, no falla. No he dejado de dar clases desde hace más de 30 años. Y el otro ingreso es el que me ha permitido hacer comerciales, comunicación política, videoclips, como actor, como director, ¿no? Que he trabajado haciendo películas, que he trabajado haciendo cortometrajes, y ese es para mí un ingreso extra. A veces he tenido épocas de mi vida donde he ganado muchísimo más haciendo, por ejemplo, comunicación política, que gané muy bien,
y daba poquitas clases porque acá estaba ganando bastante bien, ¿no? Y luego ya al revés. Y a veces me llegan buenos billetes haciendo algo en el cine, ¿no? Que a veces casi lo que gano en un año dando clases lo gano en un solo proyecto cinematográfico, ¿no? Y dices, no está nada mal, pero no es constante. Exacto. O sea, está variando todo el tiempo, Sí. ¿no? A veces sí, a veces no, a veces pasan 2, 3 meses, no cayó nada, y luego ya caen 4, 5, se te amontonan, en fin. Entonces, bueno, yo sí creo que hay una precariedad laboral. Creo que en este medio es normal, están obligados a picar piedra. Cuando me preguntan a mí, ¿cuánto debo cobrar por mi chamba? Les digo, mira, lo primero que debes saber es que te va a tocar picar piedra. ¿Qué significa picar piedra? Que en lo que terminas de aprender van a abusar de ti laboralmente, ¿no? Es decir, te van a pagar muy poco, sí, te van a explotar laboralmente hablando. Y les digo, pero no te agüites, porque a todos nos pasó. Yo piqué piedra, lo cual abusaron de mí laboralmente, ¿no? Ahora sé que me pagaron muy poco, pero estaba aprendiendo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de que te toque picar piedra? De que vas a aprender cuánto vale tu trabajo, cabrón. ¿Quieres saber cuánto vale tu trabajo? Después de que abusen de ti laboralmente y de que piques piedra, vas a saber cuánto vale tu trabajo. Y a la pregunta de, oye, ¿cuánto me cobras tanto? Uy, no puede ser menos, te doy tanto. No, vas a saber por qué no. Y no vas a tener ningún empacho en mandar a volar a alguien, porque le dices, güey, eso no vale mi chamba, ya abusaron de mí. Y sé que eso, por lo que me estás pidiendo, no lo vale. Sí soy capaz, en todo caso, de hacerlo por esto. No sé si me explico. Sí. Si aprendes, sí a cobrar, pues, ¿no? Después de haber pasado por ese punto. Y las famosas 3 P's, que seguro a lo mejor te tocó a ti en clase, ¿no? A mí una maestra de actuación, cuando yo estudiaba, llegó y nos enseñó esta fórmula, cuánto se le paga a un actor, y creo que aplica para todos los que quieran trabajar en este oficio. Y ella decía, un actor va a trabajar contigo por placer, por plata o por prestigio, ¿no? Entonces, cuando vayan a engancharse una chamba, chequen ustedes cuál de estas 3 tiene, ¿no? El plata, pues no hay pierde, ¿no? Dinero, ¿no? Prestigio es, si a mí me hablan y me dicen, Lalo, no te va a pagar tanto, pero vas a compartir escena con Gael García, pues capaz que digo, güey, vale la pena, mi currículum se va a ver bien, ¿no? Que compartí cuadro con Gael García, ¿no? O por placer, como decíamos hace rato, el guión es maravilloso, estoy con puros compas, no hay lana o hay muy poca, pero está chido. O también el placer aplica, les decía yo, que te digan, oye, te voy a pagar muy poco, pero vamos a estar 2 semanas en Barcelona, con gastos pagados. Pues me voy. Pues vámonos, ¿no? Sí. Vale la pena. Entonces, yo creo que también en este medio aplica mucho eso, ¿no? Como me fui rápido para no abrumar, pero más o menos por ahí. Sí, pues sí, como entender que, pues sí, es de altibajos, ¿no? Aquí que pues cada quien tiene su caminito, cada quien tiene su forma de adaptarse a la industria de diferentes formas. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, como entender de que, pues ese güey ya está en rodajes todo el tiempo, pero pues tal vez ese no es tu camino, ¿no? Ajá. Hay que entender de que pues cada quien pues va por donde va, ¿no? Pues no sé, es que también hay muchas ramas dentro del audiovisual, lo hemos visto aquí en el podcast, ¿no? Gente que se dedica en formatos de distribución, ¿no? Fotógrafos, documentalistas y así. Entonces creo que hay mucha presión, sobre todo como estudiante o gente que quiere meterse, que pues dice, yo necesito saber, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo es la escalerita para llegar, ¿no? Y muchas veces pues no es así, ¿no? Entonces creo que es lo más importante, ¿no? Sí, entender eso. Una buena fórmula. Las 3 P's. Las 3 P's, exacto. Y siempre tener presentes las 3 P's. Sí, la triple P. La triple P. Pues no sé si ir cerrando este capítulo. Creo que ya podríamos ir cerrando. La verdad es que muy chingón. Escucharte, Lalo, me impactó mucho. Pero aparte de que varias cosas que dijiste, sobre todo en torno a los inicios de tu carrera, ¿no? Y cómo todas las cosas te fueron guiando a donde estás ahorita.
que es como muy de pasión, ¿no? Esta parte de no sé lo que estaba haciendo, es la parte donde decías de que éramos ingenuos, no sabíamos si estábamos apuntando muy bajo, pero nos gustaba hacerlo, ¿no? Como que toda esta parte es súper bonita, ¿no? O sea, como estos primeros años y de salirse un poco ahorita de la burbuja de las redes sociales y de todo lo que te bombardea, de no sé, la IA, ¿no? Sabes, como que dices, ay, no quiero, pero ya como que ese fue como una burbuja de qué padre, ¿no? O sea, también nosotros acordarnos, ¿no? De nuestros passion projects, ¿no? Sí, así claro. como este bonito podcast. Claro. Y disfrutarlos, ¿no? Sobre todo. Sí, justo. Sí, que nazcan de manera auténtica, ¿no? Exacto. Genuina y siempre conservar eso, ¿no? Conservar la pregunta de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos apasiona? Y yo creo que es reconfortante saber que hay personas que también se lo preguntan como tú, Lalo, que también lo rescatan de esa manera. Y pues sí, más que agradecerte haber acá con nosotros. Gracias a Por ustedes. tu tiempo. Y aporta muchísimo, la verdad. Sí. Sí, o sea, siento que muchos se preguntan cosas de chamba, cosas de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué tanto vale la pena? Y creo que se define muy bien en este capítulo. Hablamos cosas muy, muy chidas. Sí. Sobre todo la honestidad se aprecia mucho, Lalo. La Gracias. neta. Sí, y pues nada, también otra vez agradecerte y también pedirle pues a la audiencia que vea esto, que pues comente, que deje ahí preguntas también, ¿no? Ahí Lalo adelantó un poquito ahí de los proyectos que tenemos a futuro y pues ahí pronto haremos pronto haremos unos anuncios. Pero bueno, agradecerles también por verlo. Compartan, pásenselo ahí al amigo que quiere estudiar cine, al sobrino. Exacto, sí. A la sobrina. Entonces, si ya están estudiando. También les puede servir mucho. Entonces ahí pues el chiste es crear comunidad y que podamos todos aprender, ¿no? De las experiencias. Gracias a ustedes. Gracias. Pues al final nos echamos un saludito a la cámara para despedirnos. Y listo. Chido.